Vamos a adentrarnos en uno de los momentos más, dramáticos de la historia. El encuentro que literalmente cambió el mapa del mundo y dio origen al México que conocemos. Es una historia de ambición, sí, de guerra, por supuesto, de fe, pero sobre todo del doloroso nacimiento de una identidad completamente nueva. A ver, tratemos de imaginar esto. Por miles de años, la historia de la humanidad corrió por dos ríos completamente separados. O sea, no tenían ni idea de que el otro existía. De este lado, los grandes imperios de Mesoamérica, con su propia historia, su propia ciencia. Y del otro lado del mar, una Europa que estaba, expandiéndose a toda velocidad. Y de pronto, ¡pum! En 1519, esos dos mundos chocan. Y chocan de una forma brutal. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? La que vamos a intentar desentrañar. ¿Cómo es que esta colisión de acero, de fe, pero también de enfermedades que nadie veía, no solo acabó con un mundo, sino que de entre las ruinas creó algo totalmente nuevo? Porque, ojo, esto no fue nada más una guerra, fue en muchos sentidos un parto muy doloroso de una nueva nación. Ok, para entender bien la magnitud de este evento tenemos que empezar por lo básico. O sea, ¿quiénes eran los que estaban en el ring? ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia que estaba a punto de desatarse? Pues miren, de un lado del Atlántico teníamos civilizaciones como la mexica, que habían levantado ciudades de verdad impresionantes, más grandes que muchas de Europa en esa época. Tenían una sociedad complejísima y una forma de ver el universo totalmente única. Y del otro lado, ¿quiénes llegaban? Hombres que venían de siglos de guerra, los de la Reconquista en España. Era gente dura, con una ambición de hierro, una fe a prueba de todo. Y, seamos claros, con muchísimas ganas de encontrar oro, gloria y, claro, expandir su religión. Y bueno, este choque de mundos nos lleva inevitablemente al conflicto armado. Y es aquí donde aparece una de las preguntas que ha fascinado y dividido a historiadores por siglos. Piénselo bien. ¿Cómo es posible que un puñado de hombres, unos 500 más o menos, pudieran siquiera pensar en enfrentarse a un imperio que dominaba a millones? Suena a una misión suicida, ¿verdad? Bueno, la respuesta no es tan simple como parece. A ver, seguro hemos escuchado las respuestas de siempre, las de los libros de texto, ¿no? Que si las espadas de acero, que si los caballos, que para los nativos eran como monstruos, los cañones, incluso esa famosa historia de que Moctezuma creyó que Cortés era Quetzalcóatl regresando. Y a ver, todo eso influyó, claro que sí, pero no nos equivoquemos, esa no es toda la historia. Son solo piezas del rompecabezas, falta la más importante. Porque la verdadera clave, la que cambia todo, no está en la tecnología militar, está en la política. El factor que fue verdaderamente decisivo fue la división. Cortés, que era un estratega muy astuto, se dio cuenta de algo crucial. El imperio mexica no era un bloque sólido, para nada. Era más bien como un rompecabezas de pueblos que estaban sometidos a la fuerza, y muchos de ellos, pues, estaban hasta el gorro de los mexicas y buscaban cualquier oportunidad para rebelarse. Y es ahí donde entran sus aliados clave. Primero, Malintzin, la famosísima Malinche. Ella fue mucho, pero mucho más que una traductora. Fue su asesora cultural, su estratega. Luego, los totonacas, que fueron los primeritos en decir ya basta y se unieron a Cortés porque estaban hartos de pagarle tributo a los mexicas. Pero la alianza que de verdad inclinó la balanza fue con los tlaxcaltecas. Ellos eran los enemigos mortales de Tenochtitlan y aportaron el verdadero ejército. Esta gráfica lo deja clarísimo. La conquista de México no fue una guerra de 500 españoles contra millones, no. Lo que en realidad fue una gigantesca guerra civil, una rebelión de muchísimos pueblos mesoamericanos contra el yugo de los mexicas, una rebelión que fue, eso sí, inteligentemente liderada y aprovechada por ese pequeño grupo de españoles. Y militarmente la cosa fue de ida y vuelta súper dramática. Primero, Cortés entra en Tenochtitlan como si nada, en son de paz, en 1519. Pero la paz dura poco. En 1520, uno de sus capitanes hace una masacre en el Templo Mayor, y ahí sí se desata la guerra. A los españoles los sacan corriendo en la famosa Noche Triste, una derrota terrible para ellos. Pero Cortés no se rinde, reorganiza sus fuerzas, regresa y pone un sitio a la ciudad, un asedio brutal de 75 días, y al final, entre la guerra, el hambre y una epidemia de viruela que fue devastadora, Tenochtitlan cae, el 13 de agosto de 1521. Pero ojo, la caída de la ciudad, ese no fue el final, para nada. Ahí apenas empezaba otra conquista, una que iba a ser mucho más larga y en cierto modo más profunda,
la conquista espiritual, la batalla por el alma de la gente. Y aquí la estrategia fue muy clara y muy sistemática. Primero, borrar lo viejo. Se destruyeron templos, se quemaron códices, todo para intentar borrar la memoria de las religiones antiguas. Y luego, el gesto más simbólico de todos, construir iglesias justo encima de los templos prehispánicos. El mensaje era clarísimo. A la par, llegaron oleadas de frailes, franciscanos, dominicos, con la misión de evangelizar, empezando por los hijos de los nobles indígenas para crear una nueva élite, pero ahora cristiana. Ahora aquí pasa algo fascinante, porque esto no fue un simple borrón y cuenta nueva, no. Lo que pasó fue que las cosas se mezclaron, nació el sincretismo. Y el mejor ejemplo, el más famoso de todos, es el del Cerro del Tepeyac. Ese lugar era sagrado para la diosa Tonantzin, la madrecita. ¿Y qué pasa después? Que es justo ahí donde se aparece la Virgen de Guadalupe. ¿Se dan cuenta? Las viejas creencias no desaparecieron por completo, se fusionaron con las nuevas, creando algo único, algo profundamente mexicano que sigue vivísimo hasta hoy. Y esta mezcla, esta fusión, nos lleva de lleno a la nueva realidad que se formó después de la guerra y la evangelización. Nació una sociedad completamente nueva, con reglas nuevas, jerarquías nuevas y, lo más importante, gente nueva. Quiero que piensen en este número, 95%. Ese es el porcentaje de la población indígena que desapareció en menos de un siglo. Se calcula que Mesoamérica pasó de tener unos 25 millones de habitantes en 1519 a quizás solo 1 millón para el año 1600. Y la causa principal no fueron las espadas, fue un enemigo invisible, las enfermedades. La viruela, el sarampión, enfermedades para las que los pueblos originarios no tenían ninguna defensa. Fue, sin exagerar, una de las mayores catástrofes demográficas de la historia de la humanidad. Y sobre las cenizas de esa catástrofe se levantó un nuevo orden social. Uno súper rígido, basado en la raza y dónde habías nacido, el famoso sistema de castas. Arriba de todo, los peninsulares, los españoles de España. Un escalón más abajo, los criollos, hijos de españoles pero nacidos aquí. Luego, una mezcla cada vez más compleja de mestizos, los propios indígenas, y hasta abajo, la población de origen africano que fue traída como esclava. Esta pirámide social definió la vida en la Nueva España por 300 años. Y justo en medio de esta estructura surge una nueva figura, una nueva identidad, el mestizo, la persona nacida de la mezcla de sangre española e indígena, alguien que ya no era ni 100% de un mundo, ni 100% del otro. Y este grupo, que nació de un encuentro que fue de todo, violento, negociado, a veces amoroso, poco a poco se fue convirtiendo en el cimiento de lo que hoy entendemos como la identidad de México. Y con todo esto llegamos a la parte final. ¿Cómo es que todo esto que pasó hace 500 años nos sigue afectando hoy? Porque su legado es complicadísimo y está lleno de contradicciones. Por muchísimo tiempo la historia se contó como si fuera de blanco o negro. Por un lado tenías la versión de la gesta heroica, la de los españoles que trajeron la civilización y la verdadera fe. Y por el otro extremo, la visión del trauma nacional, la de una derrota terrible, una herida que nunca cierra, la pérdida de un paraíso indígena que quizá nunca fue tan paraíso. Hoy, afortunadamente, la conversación es mucho más compleja. Ya se entiende que la conquista fue, sí, un evento brutalmente traumático, que implicó una destrucción terrible y una pérdida cultural incalculable. Pero también se entiende que de esa violencia nació algo nuevo, algo distinto, que la identidad mexicana es justamente el resultado de esa mezcla. Somos herederos de los dos mundos, nos guste o no. Y con esto terminamos, porque la conquista no es algo que se quedó en el pasado o en un libro de historia, es, de alguna manera, parte del ADN de la cultura, de la sociedad e incluso de las tensiones que vivimos hoy en México. Así que la pregunta final, la que queda en el aire, es ¿de qué maneras este legado, esta mezcla tan particular de fusión y de desigualdad, sigue definiendo quiénes somos hoy? Ahí se las dejo.